Háblanos de la eclosión de los movimientos sociales y qué perspectivas les ves. Bueno, yo creo que la eclosión de los movimientos sociales es tan vieja como el mundo, ¿no? No es una novedad. La novedad está en el presente, en el sentido de que fundamentalmente cuando comienza la crisis y en torno al 15M, de nuevo retorna el problema de los movimientos sociales. Yo he vivido mucho tiempo en América Latina y pensando desde América Latina, y hemos vivido también otra eclosión de los movimientos sociales que eran movimientos de resistencia al neoliberalismo. Esto tiene cierto interés, empezar por América Latina. Ha habido una resistencia muy fuerte en América Latina al neoliberalismo, protagonizada por los movimientos sociales, de diversa data y de diversa temática, que han tenido la fuerza para bloquear al neoliberalismo y, en segundo lugar, ser capaces de favorecer una alternativa, que se ha convertido hasta en una alternativa electoral. Eso me lleva un poco a la situación española, ¿no? Yo creo que en España, a partir del 15M, hay una presencia importante, significativa de los movimientos sociales, que de alguna forma se han convertido en un contrapoder a los poderes neoliberales. Y en cierto sentido, le dicen a la izquierda realmente existente sus límites y la necesidad que los propios movimientos sociales le plantean a la izquierda realmente existente de refundarse, de reconstruirse, de rehacerse. Bueno, eso es un poco la realidad en donde estamos, es decir, movimientos sociales que surgen en un determinado contexto y que ponen en cuestión a la izquierda realmente existente, ¿no? Y ahí estamos en ese conflicto creativo, ¿no? ¿Y qué aporta el Frente Cívico? Yo creo, bueno, como esto he escrito mucho sobre el Frente Cívico, yo creo que el Frente Cívico lo que aporta fundamentalmente es que toma nota de la emergencia de un nuevo espacio público, es decir, de nuevos problemas, nuevos actores, nuevos sujetos y en parte nuevos programas que no son tan nuevos pero que aparecen nuevos, y le intenta dar un contenido, ¿no? Es decir, el Frente Cívico es la señal de esa emergencia y también la necesidad de una propuesta. Y ahora lo que el Frente Cívico está intentando es configurarse como un contrapoder y definirse en función de los problemas del país. ¿Y cuáles son los problemas del país? Yo creo que el país vive una triple crisis, una crisis de régimen, una crisis de Estado y una crisis de la política como acción colectiva, en el contexto de una crisis mucho más general, económico-social, que tiene además enormes costes sociales. Entonces el Frente Cívico surge en ese contexto de esa triple crisis, ¿no? Como suele ocurrir, cuando aparece una crisis de régimen, aparece también lo que podríamos llamar las fuerzas de la reacción, las fuerzas de lo existente. Ahora hay una lucha entre lo que vamos a llamar la restauración y un nuevo régimen democrático, popular. Y esa lucha es la que está intentando, en esa lucha se juega qué carácter tendrá el nuevo régimen que va a venir de la crisis del anterior. Es decir, va a venir una restauración, la tercera restauración española, una nueva transición gobernada por el poder, o se va a abrir un proceso constituyente e instituyente que sea capaz de construir una nueva realidad política y social desde los de abajo. Y yo creo que el Frente se ve ahí, en esa historia, ¿no? Intentando
que los de abajo sean los protagonistas del nuevo proceso constituyente e instituyente y por tanto destituyente de un régimen anterior, ¿no? Yo creo que el frente está ahí, ¿no? En ese nexo. Por eso es positivo que el frente no se presente a las elecciones ni sea una fuerza político-electoral, al menos por ahora, en la medida de que el frente tiene como objetivo, creo yo, guiar a un nuevo régimen y no jugárselo solo en este régimen. ¿Cómo crees que va a evolucionar la situación política y social? Yo no tengo el don de la adivinanza. Creo que está muy marcada por esto que acabo de decir, ¿no? Creo que la crisis económico-social ha abierto una crisis de régimen y que las fuerzas del poder están intentando conducir esa crisis de régimen. Primero la han negado y están intentando que esa crisis de régimen, que por ahora es una crisis de legitimidad, no acabe yendo a ser una crisis social, económica, política. Entonces, desde ese punto de vista, estamos en un interregno, en una transición. ¿Qué va a ocurrir? Un enfrentamiento entre dos posibilidades, al menos, que tiene esta situación, que es la restauración en nuevas condiciones del pacto anterior, es decir, de la transición española, que yo creo que eso es lo que está avanzando y que tiene a la monarquía en el centro como problema, y aquellas fuerzas y aquellos que estamos, como el Frente Cívico, en una transición de régimen, es decir, queremos ser protagonistas de la transición de régimen y conducir a esta transición hacia un proceso constituyente que alumbre una nueva situación político-social en el país. Esa es la batalla en la que estamos. Lo que ocurre es que, como siempre, eso no está garantizado, ¿no? Y depende fundamentalmente de la gente, ¿no? El problema es que tendríamos que intentarlo, pero sabemos todos que la historia funciona con un desarrollo desigual. Es decir, no todos los pueblos llegan al mismo momento y al mismo día para hacer las cosas. Sería deseable que todo el mundo hiciese la revolución al mismo día a la misma hora, pero eso no es así, no funciona nunca así. Sí, pero también, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos el problema de nuestra identidad nacional, que en cierta manera nos tiene el país con un problema que si tenemos derecho a decidir o no tenemos derecho a decidir. Pero el problema de aquí es que la burguesía ha jugado muy bien esta carta de la identidad, pero no porque tengamos derecho a decidir. El problema es que el derecho a decidir que hay frente a Madrid y Madrid sí. A ver. Tenemos derecho a decidir frente a Europa. Es decir, hay alguna gente que le reclame el derecho de autodeterminación a Europa porque es Europa el que está en poder. El poder no está aquí. Aquí, de España, os podéis ir de España. Y Cataluña se puede ir de España aquí. ¿Vais a continuar por el euro? ¿Qué soberanía te da el euro? ¿Qué soberanía te da la Unión Europea? Es que yo creo que hay personas de derechas que tienen un planteamiento y independentistas de izquierdas que tienen otro planteamiento. Y los independentistas de izquierdas dirán que quieren independencia también para liberarse de Europa. Que lo digan. Pero lo dicen. Pero yo no lo digo. No, lo que pasa es que igual son... La manifestación que más millones de gente sacó decía una Cataluña, nuevo Estado en Europa. Y la mayoría de las fuerzas políticas, excepto la CUP, creo, y tengo dudas que la CUP también, excepto la CUP, todos están por continuar en el euro. Todos están por continuar en la Unión Europea. Pero el problema es que no tenemos, España no tiene soberanía. España puede decidir, vete a la independencia. Estado catalán. Bueno, ¿y qué cambia? Si es que el problema es la gran habilidad de la burguesía es
convertir el problema de los recortes en un problema de enfrentamiento con Madrid y no con los poderes económicos que realmente mandan. Pero a ver, yo creo que esto no... Hay muchas personas en Cataluña que la misma oposición se hace al gobierno de España como al gobierno de Cataluña. Exactamente la misma. Es más, para muchos catalanes el gobierno de Convergencia sobre todo va antes que el gobierno del PP. Ha recortado antes, ha hecho medidas neoliberales antes que el PP. O sea, en eso no tiene ninguna diferencia. Entonces, si yo le garantizo que... Yo estoy por el derecho a decidir sin ningún tipo de problema. Yo soy comunista, lo he sido toda mi vida y siempre he tenido claro el derecho a la autodeterminación de los pueblos que componen el Estado español. Nunca me ha producido ningún problema excepcional. Lo que digo es que se está enfocando el derecho a la autodeterminación como si estuviéramos en el siglo XIX o en el siglo XX, y estamos en el siglo XXI, donde el derecho a la autodeterminación, si queremos soberanía, tiene que ser soberanía política y económica. Y eso, en la Europa de hoy, es enfrentarse con la Constitución Europea. Porque España no puede decidir qué diferencia sustancial va a tener Cataluña con respecto a España en el marco de la Unión Europea. Que le reclamen a Europa la autodeterminación. Yo no digo, yo estoy con una España federal, que es mi posición política desde siempre, pero lo que quiero decirte es que todos estos debates tienen una trampa, que es que los que deciden la austeridad en España no es el gobierno de Madrid, evidentemente, es Europa. Evidentemente. Entonces, reclamemos el derecho a decidir, no solamente los catalanes, sino yo que vivo en Madrid, quiero decidir sobre mi política económica, yo también, frente a Europa. Sí, yo estoy por salirme del euro. Pero Yo estoy por salirme del euro. Yo estoy por salirme del euro y salirme de la Unión Europea.